la Universidad de Barcelona y a Patricia Salas O'Brien, ministra del Perú, por compartir con nosotros algunas de las reflexiones vinculadas con la temática que tiene esta tarde. El título del panel tiene que ver con el desarrollo profesional docente en contextos de cambio. Justamente esta idea de debatir y de orientar las acciones, la toma de decisiones, las políticas vinculadas con, entre otras cuestiones, los cambios en relación con el impacto de la cultura digital, la globalización, los cambios sociales, la precariedad del trabajo docente, lo que hace estos nuevos saberes necesarios para los que algunos han denominado, y bueno, será parte de lo que conversaremos, estos ciudadanos del siglo XXI, entre otros aspectos. Y evidentemente para esto hemos convocado en este panel a visiones que tienen que ver con lo académico, con la investigación, con visiones que tienen que ver también con lo académico, pero también con esos decisores políticos, que es el caso de Patricia, y preguntándonos algunas cuestiones vinculadas con esta relación, ¿no? En este panel vamos a debatir un poquito este tema entre conocimiento, aprendizaje, qué es aprender hoy, cómo y dónde se aprende, esta idea de los nuevos contextos que hace a pensar un nuevo docente en relación también con esto de los aprendizajes ubicuos, en relación con las configuraciones institucionales y sobre todo con qué profesores y maestros necesitamos y qué desarrollo profesional vamos a necesitar para poder transitar estos tiempos, estos nuevos tiempos, este clima de época, ¿no?, que nos ha tocado vivir. En relación con esto, vamos a presentar primero a la doctora Juana Sancho. Juana es catedrática de la Universidad de Barcelona, es una especialista además en un tema que hoy en América Latina es un tema candente que tiene que ver con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Ella es coordinadora del grupo de investigación Consolidados Subjetividades y Entornos Educativos y codirectora del Centro de Educación de la Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Economía y Competitividad. Para profundizar en su currículum, yo les sugiero que vean en la plataforma, en la solapa expositores, donde van a poder profundizar en el currículum de ella. Tiene una larga experiencia en gestión de proyectos de investigación, asesorías y evaluación de programas institucionales y, por supuesto, ha publicado numerosos libros y artículos, investigaciones e informes, etcétera. Así que, bueno, vamos a compartir con ella sus reflexiones. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Bueno, gracias también a Margarita Poggi como cabeza visible del IPE, UNESCO, y bueno, todas las personas que están aquí, no las puedo ver, a mí me gusta mirar siempre desde la primera fila a la última, porque si no veo los ojos de la gente me resulta difícil hablar, pero me los imagino, seguro que los tienen brillantes y con ganas de... ¡Ay, muchas gracias! Con ganas de seguir aprendiendo y de seguirse moviendo. A los que nos ven a distancia, como estamos en una hora que a lo mejor estamos después de comer, pues vamos a animarnos un poco porque si no después de comer nos entra un poquito, ¿no?, en hora de siesta y tal. Bueno, muchas gracias por estar ahí y por permitirme una vez más bueno, seguir con mi interés, que es la educación. O sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano en esta vida es tener la posibilidad de pensarse, la posibilidad de ser, la posibilidad de ir más allá de su entorno cotidiano. Cuando María Teresa está hablando de las publicaciones y tal, estaba pensando, relacionado con esto, que acabamos de publicar un libro de una investigación sobre el uso de las TIC en educación, de un proyecto de 3 años que se llama La fugacidad de las políticas, la inercia de las prácticas. Ya se pueden imaginar de qué va. Hemos hecho, porque estábamos hartos de lo que no funciona de la educación, como decía ayer el profesor que actuó por la tarde, ¿Tanti se llamaba? Tardi. No, el de la tarde. Tenti. Emilio Tenti. Sí, Tenti. Decía, de todo lo que funciona,
lo que funciona es responsabilidad del Ministerio y de los formadores, lo que no funciona de los profesores, ¿no? Entonces, nosotros estábamos un poco cansados de eso, porque, claro, yo soy profesora en primer lugar, ¿no? También investigadora, pero sobre todo profesora. Entonces dijimos, bueno, el que lleven en España 25 años, casi 30, de programas de utilización de las TIC en la enseñanza y que casi en la escuela no haya cambiado nada, no es un problema de la mala voluntad de los profesores, es que chocan dos lógicas, ¿no? Yo hablo la tecnología dura y la tecnología blanda, ¿no? Las TIC son unas tecnologías muy, muy blandas y las escuelas son tecnologías muy duras. Entonces, claro, las políticas van cambiando, pero las prácticas siguen siendo igual. Bien, no sé si se ve, sí. Bueno, lo que voy a hablar, aquí se ha hablado desde aspectos muy diferentes. Y yo voy a traer la voz del profesorado a través de una investigación que estamos realizando. Yo no voy a hablar por el profesorado, voy a hablar con el profesorado. Porque, bueno, una cosa que les voy a decir, todas las imágenes que hay aquí están muy pensadas para dar, o sea, tienen contenido discursivo, O sea, no son para ilustrar, sino que aquí tienen contenido. Por ejemplo, nos pasamos la vida observando lo que hace el profesorado, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué no en lugar de investigar sobre el profesorado, no investigamos con el profesorado, ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que intentamos hacer en este grupo de investigación del que hablaba María Teresa. Esbrina, es el nombre, digamos, el acrónimo del grupo, que es Subjetividades y Entornos Educativos Contemporáneos, que hemos realizado ya toda una serie de investigaciones que intentamos cambiar la mirada y en lugar de investigar sobre, intentamos investigar con. La investigación en la que yo voy a basar los argumentos que voy a dar en esta presentación tienen un antecedente. Del 2003 al 2006 realizamos una investigación sobre cómo el profesorado de enseñanza primaria y enseñanza secundaria se había ido enfrentando a los cambios producidos en la educación en los últimos 25 o 30 años, que han sido muchos y de muchos tipos, cómo se habían ido enfrentando. E hicimos con ellos 12 historias de vida profesional. Y digo con ellos porque prácticamente todos firmaron las historias de vida. Si entran en la página web de nuestro grupo y buscan este proyecto, pueden encontrar las 12 historias de vida profesional sobre los cambios. También hicimos otro sobre el profesorado universitario, que también se lo recomiendo. Hicimos 24 historias de vida profesionales sobre cómo el profesorado universitario se ha ido enfrentando a los cambios en los últimos 25 años. Y es fascinante. O sea, yo a veces digo, no quiero decir a nadie que disfruto tanto con la investigación, porque si lo oye el ministro, a lo mejor no me paga, porque debe de pensar que, bueno, que ya como disfruto tanto, que ya estoy pagada. Pero necesito comer, ¿eh? O sea, que por mucho que disfrute, necesito comer. Bien, entonces una cosa que descubrimos en esta investigación que hicimos sobre cómo los profesores de primaria y secundaria se habían ido enfrentando a los cambios en los últimos 25 años, que ha sido de todo tipo, cambios en los alumnos, cambios en las tecnologías, en las políticas, en la economía, en las condiciones del estado del bienestar o del malestar, etcétera, etcétera, nos salía un tema recurrente y era la importancia más que de la formación inicial, de la entrada al mundo del trabajo. O sea, la entrada al mundo del trabajo era fundamental y una cosa que recurría era el tipo de centro. Hay uno que decía, cuando entras a un centro y te encuentras con una gente que disfruta, que está apasionada, que tiene proyecto, que te acoge, que te escucha, pues chupas la rueda del entusiasmo. Pero si la gente está quemada, chupas la rueda de la quemazón. Eso es una frase que decía él, ¿no? Entonces dijimos, fíjate qué importante, ¿no? Es ver cómo se produce esa transición, ¿no? Entonces ahí presentamos un proyecto al Ministerio sobre la construcción de la identidad docente del profesorado de educación. Nosotros hacemos el de primaria, el proyecto es de primaria y de infantil, pero la parte de infantil la hacen unos colegas, es un proyecto conjunto, lo hacen unos colegas del País Vasco. Yo me voy a centrar en la primaria porque son
son ámbitos muy diferentes, por lo menos en España, ¿no? Durante la formación en los primeros años de trabajo. Dijimos, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en cómo uno va constituyendo su identidad? ¿Cómo uno se va aprendiendo a ser docente? ¿Cómo uno va eligiendo el tipo de docente que quiere ser, ¿no? Porque esto nos va a decir mucho sobre nosotros mismos, que somos los que formamos, ¿no? Y los que luego pues asesoramos, y a lo mejor si quieren escuchar los del Ministerio, yo creo que no escuchan, pero bueno, yo no sé si hay alguien aquí del Ministerio, pero el Ministerio de mi país yo creo que no escucha, a lo mejor aprenden algo. Yo cada vez que hay un ministro nuevo en España le mandaría un shortlist, ¿no? Lo que dice, a ver, todo lo que un ministro tendría que saber sobre educación antes de empezar a moverse, ¿no? No lo hago porque aunque se lo mandase no lo leería, pero bueno, no tengo, ya ven que no tengo mucha confianza, pero bueno, yo me ocupo de mi metro cuadrado, los demás que hagan lo que les parezca, ¿no? Bien, pues de esto les voy a hablar. Entonces lo que queríamos era eso, describir, analizar e interpretar las nociones y representaciones y experiencias relacionadas con la constitución de la identidad profesional de los docentes de primaria durante los primeros años de su carrera. Esto era lo que queríamos hacer. ¿Cómo estaban aprendiendo a ser docentes? Y hacerlo desde ellos. Una cosa interesante es que comenzamos convocando a un grupo de personas que estaban trabajando como formadoras iniciales y en proceso, ¿no? De formación continuada, directores de escuela, una directora de escuela, una jefa de estudios, bueno, diferentes personas, para hablarles de cómo veíamos esta investigación y cómo la estábamos poniendo en marcha. Y salió una idea muy bonita que le estamos dando vueltas y que a lo mejor puede ser interesante. Nos hablaron, siempre se habla de la investigación en la acción, de la investigación colaborativa, etcétera, etcétera, pero ellos nos dijeron, ¿y por qué no una investigación como acompañamiento? ¡Guau! ¡Qué bonito!, ¿no? Pero qué difícil. Ahí le seguimos dando vueltas. Y hemos visto algunos casos, que ahora les explicaré cómo hemos hecho la investigación, en los que sí que estamos acompañando al profesorado y en otros que no es. Y acompañar no es decir lo que tiene que hacer, acompañar no es imponer, no, acompañar es dialogar, ¿no? De alguna manera construir. Nosotros también somos profesores, también tenemos, yo por lo menos tengo una serie de dudas, de problemas y tal, ¿no? Compartir, etcétera, etcétera. Lo que me interesa mucho hablarles de que nosotros investigamos, nos posicionamos en lo que se ha venido a llamar el paraguas construccionista, no confundir con constructivismo, perdón, sobre todo, es el paraguas construccionista. Si hacemos una línea, un continuo desde el positivismo al construccionismo, el positivismo entiende que la realidad es externa a nosotros y que está ahí, y hay unas leyes que la rigen, y nosotros lo que tenemos que ir a ver cuáles son esas leyes y modificarlas si es posible. El construccionismo entiende que el mundo social, pero da igual que sea el mundo material como el mundo de las construcciones sociales, se construye con la mirada del investigador y en interacción entre las personas que configuran los fenómenos, y nosotros entendemos que somos parte del fenómeno que estudiamos. Y la manera de interrogarnos sobre el fenómeno ya está configurando el fenómeno de una determinada manera. Bueno, les explico en 5 minutos. Si les interesa esta perspectiva, hay un Handbook of Constructionist Research, yo se lo digo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue una extensiva revisión bibliográfica, que la seguimos haciendo a lo largo del proyecto, porque hay muchas cosas que ya están vistas. Hicimos 9 casos etnográficos. ¿Qué significan 9 casos etnográficos? Sobre todo nos basamos en 9 relatos biográficos, pero con observaciones en los centros donde trabajan, las escuelas donde trabajan los profesores, artefactos que nos posibilitaron, que nos trajeron, porque queríamos que ellos fueran reconstruyendo y trabajando con nosotros en los momentos que habían decidido ser profesores, por qué sí, por qué no, sus controversias, sus dilaciones, sus dudas, sus certezas. Y podían traer, pues eso, fotos, artefactos, todo lo que pensaban que podían traer para ayudarnos a ellos y a nosotros mismos a entender
cómo se iban construyendo como docentes. Para ampliar todo esto hicimos 9 grupos de discusión que al final han participado unas 50 personas, 50-54, en diferentes partes de España, porque las comunidades autónomas tienen competencias plenas en educación y la situación del profesorado puede variar ligeramente de un sitio a otro. Y una cosa que también hemos hecho la revisión de los planes de formación inicial, porque los profesores hablan mucho de su formación inicial y sobre todo de formación inicial. O sea, el cómo les ha ayudado o no les ha ayudado. Bueno, con todo este volumen de cosas vamos a ver un poco. Aquí es un estudio muy amplio, como ven, somos 12 personas en el equipo. Estamos todavía, hemos recogido ya prácticamente toda la información, o sea, las 9 historias, los 54, los grupos de discusión, y estamos en el proceso de análisis. Yo aquí una cosa que quiero destacar es lo que hemos ido viendo como el desgarro, no sé cómo decirlo, como el desgarro, sí, voy a ponerlo de momento desgarro, ¿no? Entre la decisión o las decisiones o el cómo el profesorado señala las cosas más importantes que les han inducido a ser profesores de primaria y luego su entrada al mundo del trabajo. Ahí es como una especie de diríamos, entre lo subjetivo, lo personal, lo biográfico y el mundo real, ¿no? O sea, como cuando uno sale al mundo, ¿no? Que uno se ve súper guapo, súper bien, no sé qué, y cuando sale fuera te dice, no, estás fuera de moda, no sé cuánto, no eres tan simpática como parece, ligar no es tan fácil, no te creas que, ¿no? Y tú dices, ¡guau! Con lo bien que estaba en mi casa, ¿no? Con lo guapa que me veía delante del espejo. Un poco esto. Y es un desgarro, y es una... Y ahí, claro, se producen muchas cosas y se producen muchos temores y se producen mucha toma de decisiones, ¿no? Una cosa que nos está revelando esta investigación, claro, nosotros no preguntamos cosas a priori. En la revisión que hicimos bibliográfica hay bastantes estudios sobre la construcción de la identidad docente, pero la gran mayoría son estudios de cuestionario. O sea, son estudios de encuestas. Entonces, nosotros siempre decimos que cuando tú haces una encuesta, preguntas lo que ya sabes. Entonces, el profesorado o a quien le pases la encuesta, lo único que hace es si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que tú le preguntas. Pero no te puede enseñar nada más. No te puede revelar nada, porque tú no abres la pregunta. Nosotros no íbamos con ninguna pregunta previa. Nosotros íbamos y les preguntábamos a las personas, ¿cómo decidiste de estudiar magisterio? ¿Qué elementos fueron importantes para ti en la formación? ¿Cómo ha sido tu tránsito al mundo del trabajo? Y claro, ahí te empiezan a salir una serie de escenarios que ni los habías pensado. Por eso investigamos, porque no sabemos. O sea, nosotros investigamos porque no sabemos. Si supiésemos todo, pues ya no investigaríamos. ¿Para qué? Lleva mucho trabajo investigar. Pasa que te apasiona porque te revela muchas cosas. Una cosa interesante que vimos es que, como hablaba el profesor Tardif, que si la vocación, que si la profesión, que si el oficio, yo personalmente pienso que tendríamos que ser un poco más semánticos y más semióticos y ver que los significados de las palabras cambian con el tiempo. O sea, tú puedes tener una cuestión de piel, de que te apetece trabajar con gente, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas una vocación religiosa y tú tienes que saber cómo se hacen las cosas y además tienes que ser responsable. Yo creo que todo está combinado. Yo tengo una mente bastante conectada, ¿eh? A mí esto de las etapas a mí me va mejor las redes, ¿no? Las redes que las etapas, ¿no? Entonces nos encontramos que había gente que sí, que desde pequeñita quería ser profesora, ya jugaba con sus niños, con sus primos, con sus tales y con sus cuales. Pero nos hemos encontrado gente que no, que dio más vueltas, como se dice en España, más vueltas que un pirulo, ¿no? O sea, fue aquí, fue allá, y de repente, por alguna razón, un día porque uno estaba en los movimientos CAO y dijo, ostras, pero esto de intercambiar con personas humanas es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? O sea, hay muchas maneras de entrar en la profesión docente, y esto para nosotros quedó bastante evidenciado, ¿no? De gente que dio muchas vueltas y gente que no, que fue directa, ¿no? Y su forma de posicionarse como profesor
no depende de yo desde pequeñita tenía un sueño de ser profesora, una lo dice así en su historia, ¿no? Y otros que dice, yo en la vida lo pensé, yo odiaba la escuela porque mi escuela fue horrible, ¿no? Pero resulta que en un momento dado conecté con un profesor en el bachillerato y dije, ostras, esto de ser profesor parece una cosa diferente a lo que yo creía, ¿no? Entonces, ves que en las encuestas el tanto por ciento, pero ¿quién hay detrás, no? Y claro, este sueño infantil frente al descubrimiento y al compromiso, o sea, uno que descubre y dices, ostras, me comprometo con esto, ¿no? Luego la mayoría de la gente, o sea, el tema de la construcción de relaciones de cuidado con el alumno, o sea, y casi todos eran por su propia experiencia como alumnos, ¿no? Que no se sentían muy cuidados, ni mirados a los ojos, y decir, no, queremos construir esta relación de cuidado con los alumnos, ir más allá del contexto y de las experiencias de los alumnos, la idea de ser profesor para que el alumno vaya más allá de su entorno, de lo que sabe, teniendo en cuenta sus propias experiencias, ¿no? Otra cosa que resaltaban en sus elementos de identidad, cómo les había favorecido la mentoría o la falta de mentoría en la formación inicial y en los primeros años, ¿no? Entonces, una cosa que ves en todas estas situaciones es que no todo el mundo, los mismos hechos, le produce el mismo tipo de resultados. Por ejemplo, hay personas que la falta de mentoría les ha llevado a decir, no, yo necesito trabajar con alguien, busco un grupo, etcétera, etcétera. Y otras personas que esa falta de mentoría lo que les hace es decepcionarlos, ¿no? O sea, que un hecho no lo vive de igual manera las personas. Y por otra parte hay mentorías que son castradoras. Porque, y luego lo veremos en la parte de los desafíos, es que hay personas que entraban al centro y resulta que decían, no, en este centro hay una acogida al profesorado, pero la acogida era para que el profesorado que entraba nuevo desarrollase el mismo proyecto educativo que tenía el centro sin preguntarse, sin cuestionarse, sin cuestionarse, ni sin ver si se podía mejorar. Entonces, claro, yo asistí personalmente a una sesión de coordinación entre el responsable de un ciclo y el maestro nuevo, y todo lo que pude decir el maestro nuevo, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Claro, ¿esto es una mentoría? Preguntémonos. Si al otro no le damos la posibilidad de explicar cómo se siente frente a eso y si él a lo mejor tiene alguna otra idea, pues a lo mejor es mejor que no haya mentoría. Hay gente que para ellos es importante en la constitución de esta identidad docente la necesidad de comunicarse. Hay mucha gente que se dedica al tema de la educación porque es un lugar donde trabajas con gente, no trabajas con máquinas, trabajas con gente, ¿no? La importancia de los referentes pedagógicos lo señalan, o sea, de ideas pedagógicas, y el valor de la libertad. Y ahí sí que ya veremos que hay el tema del choque. La idea de la educación como la libertad para decidir, pero con responsabilidad. Bueno, ahora damos un salto y vamos rápidamente, en los 9 minutos que me quedan, 8 ahora, las preocupaciones y los desafíos. Ahora ya salimos del yo, de este que quiere, que está implicado, que tal, y vamos a la dura realidad, ¿no? Entonces, en la dura realidad nos encontramos con las condiciones laborales. Hay muchos aspectos de las condiciones laborales que aquí desde diferentes paneles y se han hablado, no las voy a repetir, son parecidas a España. En España solo que en estos momentos hay una situación específica, y es que hasta hace pocos años las personas que salían con un título de primaria no tenían paro, iban directamente a trabajar, y desde hace 2 o 3 años la cosa no es así. O sea, la cosa es que no encuentran trabajo, o sea, y encuentran trabajo muy precario. O sea, los contratan un año, al año siguiente no los contratan, o pasan lo que se llama las oposiciones, las pruebas nacionales, y las aprueban 1 y 2 veces y 3 veces, nos hemos encontrado, y no les dan plaza definitiva. Eso es un cambio y produce mucha amargura y mucha inestabilidad. Entonces, claro, si en el proceso de
constitución de tu identidad docente se hace con amargura y con inestabilidad, no sabemos eso dónde puede llegar. El tema de la carrera docente, aquí también se ha hablado, no hay carrera docente. Nosotros tenemos un dicho de que si todo el mundo cobra igual, en realidad cobra más el que menos trabaja. Entonces, claro, aquí habría que haber algún tipo de observación un poquito más de calidad, ¿no? Otra cosa que les produce mucha tensión es el tema de las políticas educativas contradictorias, ¿no? Hay políticas educativas que están basadas en el control, pero dicen, no, pero el profesor tiene autonomía y por tanto responsabilidad, la escuela tiene autonomía y por tanto responsabilidad, pero luego hay controles externos y claro, no saben cómo lidiar con eso. O sea, el profesorado novel se siente muy, pero me dicen por una parte una cosa y por otra parte me dicen otra. Y claro, ahí tienes que ir diciendo, bueno, pues la vida es ir intentando ver cómo lidiar con todo esto, ¿no? La distancia entre formación y la práctica. Fíjense que yo no digo teoría y práctica, porque yo creo que en la información, en la formación, más que, bueno, la teoría, yo creo que las teorías te tienen